donde significa sotería, que es salvación, y lo que viene a ser doctrina o disertación, ¿verdad? En el anterior concepto de teología también decía doctrina o razonamiento. Bien, allí también habíamos avanzado, vimos sobre la importancia de la muerte de Cristo, ¿verdad? Es decir, vimos la muerte de Cristo y vimos su importancia. ¿Por qué fue importante que Cristo venga y muera, verdad? Vimos la importancia. Y en lo que podemos rescatar de la importancia, dice que el cristianismo es diferente a cualquier religión. Solo en el cristianismo tenemos redención de pecado. Solamente en el cristianismo tenemos eso, redención de pecados. Y esto está también en el libro de Isaías 53:6, ¿verdad? Para recordar lo que vimos la semana, la clase anterior. El día de hoy vamos a partir desde la segunda parte que tenemos en la página número 2, donde dice el verdadero significado de la muerte de Cristo. Démonos cuenta que estábamos hablando de la muerte de Cristo, ¿sí? Ese es el tema global, general. La muerte de Cristo. Aquí esto que está pegado se ve así. Bueno, la muerte de Cristo es el tema global general. Y a su vez, de la muerte de Cristo vimos el primer punto fundamental, su importancia, ¿verdad? Importancia. La importancia de la muerte de Cristo. Hoy vamos a ver el verdadero significado de esta muerte de Cristo, ¿sí? El segundo tema, el verdadero significado. El verdadero significado de la muerte de Cristo. Dice la página 2. Aquí nos vamos a dar cuenta cuál es ese verdadero significado. También la vamos a tener en 5 partes, ¿sí? El verdadero significado. La primera parte dice que es vicaria. Vamos a ver por qué es vicaria. Sí, vicaria. Dice, vicaria significa ser sustituto, ¿sí? Y esto nos damos cuenta que aquí dice que vino uno y tomó el lugar del otro. Por eso es el verdadero significado. Porque vino Jesús, nuestro Señor Jesús. Él vino como sustituto a reemplazarnos a cada uno de nosotros, para librarnos de nuestro pecado. Por eso se llama vicaria. Es vicaria, dice que es una sustitución. Dice en el A, vemos claramente que Cristo fue nuestro sustituto al cargar nuestros pecados sobre la cruz. También vemos los textos que lo respaldan y aquí se lo sugieren, ¿verdad? 1 Corintios 15:3, Romanos 5:8, Juan 10:11, Gálatas 2:20. Y el segundo punto que también nos confirma, es obvio que Cristo no llevó su propio pecado, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y esto lo confirma la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:22. Por eso sabemos que Él vino a sustituirnos a cada uno de nosotros. Por eso es vicaria. Vamos a ver el segundo cuando nos dice es una expiación. Es una expiación. Esto lo voy a tener que limpiar porque no me deja escribir bien. ¿Por qué dice que es una expiación? Al hablar de expiación sabemos que
se nos viene a la mente como un espía, ¿verdad? Como que está mirando qué hacer, que mira, ¿sí o no? Por eso se llama expiación. Dice que la provisión completa que Dios hizo para los pecadores por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos creó, Él creó lo más hermoso para Él, fue la creación del ser humano, ¿verdad? Del hombre. Él nos creó a imagen y semejanza, puso lo mejor de Él. Imagínense, a imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Tal como es Dios, somos cada uno de nosotros. Si Él fue así, ¿qué dice expiación? Él primero estuvo previsto. ¿Cómo voy a salvar a lo que yo he creado? ¿Cómo lo puedo, dice uno, restituir, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo salvar? Entonces Él estuvo, como quien dice, espiando. Por eso se llama, de acuerdo que es una expiación. Por eso viene el verdadero significado. Él primero comenzó a analizar y después de todo ese análisis de estar minuciosamente como un espía, ¿a quién eligió? A su Hijo. Por cada uno de nosotros. Amén. Por eso, y eso lo comprobamos en los textos que están a continuación, en Hebreos 10, del 4 al 10, y en Hebreos 2, capítulo 2, en el versículo 17. Amén. Aquí dice que en el hebreo tenemos palabras como chatá, con doble T, ¿verdad? Y esa que viene a decir que es una ofrenda por la culpa. O sea, Él vino, se echó la culpa por cada uno de nosotros. Él vino como ese cordero inmolado para, dice uno, librarnos a nosotros. Y la otra palabra dice asham, que significa ofrenda por el pecado. Ofrenda que remueve la culpa. Eso en sí viene a ser la expiación. Él buscó esa manera para librarnos a nosotros de nuestro pecado. El tercer punto es una propiciación. ¿Sí? Así es, se me fue. Propiciación. Ok. Vamos a ver cuándo es una propiciación. Amén. Dice en Romanos 3, 24 al 25. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Verdad? Aquí viene a ser una propiciación. Dice que la palabra griega que se usa aquí es hilasterión. ¿Sí? La primera palabra griega es hilasterión, que significa apaciguar, aplacar a un Dios ofendido. Porque nosotros fuimos que lo ofendemos, ¿verdad? Con nuestros pecados, nosotros ofendemos al Padre, a Dios. Propiciación. Entonces es el remover o aplacamiento de la ira de Dios. Eso significa propiciación. ¿Qué significa? Remover o aplacar la ira de Dios. ¿Sí? Puede que yo le haga una pregunta a usted, hermano, ¿qué significa la palabra propiciación? Usted me tiene que decir lo que significa, ¿verdad? Usted me dice, es remover o aplacar la ira de Dios, nada más, y está correcto. Dice que Cristo apaciguando la ira de Dios con su muerte sacrificial. ¿Sí? Aquí nos está dando por qué es una propiciación. Cristo apaciguando la ira de Dios con su muerte sacrificial. A través de su muerte
muerte, que fue un sacrificio, apaciguó la ira de Dios. Dice Pablo, ve la muerte de Cristo como el medio de remover la ira de Dios. Esa es la finalidad. Pablo, en sus cartas, ¿verdad? Cuando él habla también, él la ve, dice, la muerte de Cristo como un medio, como algo que hay, un medio, como quien dice, como un canal, una unión que va a ser, que nos va a conducir para que nos pueda perdonar, para que haya esta propiciación. También dice que Dios mismo proveyó el medio para remover su propia ira, porque la decisión la tomó Él. Él envió a su Hijo Jesús a morir en aquella cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Dice que a través de la muerte de Cristo, Dios extiende su misericordia al pecador que cree y se reconcilia con Él. Qué hermoso, ¿verdad? Que a través de aquella muerte de Cristo Jesús, Dios extiende su misericordia. ¿A quiénes? A nosotros, que somos los pecadores, pero que creemos y nos reconciliamos con Él. Ahí hablamos de propiciación. Cuando hablamos que es una reconciliación, aquí vemos el verdadero significado, ¿verdad? Cuando es reconciliación. Ya sabemos cuándo es vicaria, ¿verdad? ¿Sí recordamos cuándo es vicaria? Ajá, porque Él directamente ya mandó a alguien, ¿verdad? Directamente a ese alguien, y sabemos quién es. Ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es una expiación? Acordemos. Cuando Él cubrió por nosotros nuestros pecados. Ajá, ¿verdad? Él vino, ¿verdad? Él estaba como un espía, viendo la solución. Yo no quiero que mi raza humana se pierda. ¿A través de qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Él estuvo, como quien dice, espiando, viendo en su yo interior, ¿verdad? Dios. Ah, eso. Tuvo la idea de que así mismo, como nos creó, Él siendo Dios, Él también puede decir, yo lo creé y yo quiero que se salve. Pero no, Él nos da libre albedrío. Pero Él también buscó la manera de que si hubo el primer pecado, ¿verdad? Decíamos muchas veces que el primer pecado lo cometió ¿quién? Adán y Eva, y es mentira, ¿verdad? Ese no fue el primer pecado. El primer pecado fue en los cielos. Sí, cuando el enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Él fue el que comenzó a llenarse de envidia. Oh, yo quiero ser igual a Él, quiero ser todopoderoso. Sí, Él era bello, hermoso también, pero le ganó, ¿qué cosa? La envidia. Y ese fue el primer pecado. El primer pecado fue en los cielos. Dios lo engañó con Causa y efecto. ¿Por qué no? Porque ahí vemos lo que surge. Siempre todo, nunca surge de la nada. Siempre va a haber un porqué para surgir aquello. Bien, mi hermano. Eso es bueno. Eso es bueno. Vamos ahora. ¿Y cuándo es propiciación? Cuando Él removió nuestros pecados. Ajá, lo vino a remover, ¿verdad? A través de aquella muerte, en aquella cruz del Calvario. Entonces removió todo y nos fue limpiando. Pero digo la palabra última que yo leí. A través de la muerte de Cristo, Dios extiende su misericordia al pecador, a nosotros. Extiende su misericordia al pecador que cree y se reconcilia con Él. Es decir, no es que yo digo, bueno, me arrepiento de mi pecado y sigo mi vida normal. No, ¿verdad? Sino que le creo y le tengo que seguir también. Y me arrepiento y me aparto. Arrepentirse significa apartarse también de aquello que nos hace alejar de Dios. Porque el pecado sabemos que nos aleja de Dios. Y vamos a ver cuándo es reconciliación.
¿Sí? Dice, ahí en el texto de Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por tu vida. La vida de Jesús, ¿verdad? Romanos 5:10. Y dice, y a vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Eso lo vemos en el libro de Colosenses 1:21. Nos habla acerca de la reconciliación. Dicen la reconciliación es la restauración de las relaciones, es hacer las paces. Nos estamos reconciliando, ¿verdad? Un matrimonio, pongamos aquí. Muchas veces tenemos distintas opiniones, ¿verdad? Pero lo más bonito de esto es la reconciliación, ¿verdad? Que llegamos a un acuerdo. Eso también nos da Dios a través de su palabra, el verdadero significado de su muerte, a través de la reconciliación, que viene a ser la restauración de relaciones, es hacer las paces. Dice que aquí se usa el griego katayazo, que significa restaurar relaciones, enderezar, acomodar. Sí, en lugar de estar todo quitándolo, más vale lo une, lo restaura, lo pone bonito. Dice enderezar las cosas, quitar una enemistad. Katayazo describe el establecimiento de una apropiada, amorosa e íntima relación, poner a alguien en paz con Dios. Eso es en sí la reconciliación, ¿sí? Restaurar. Y a su vez, poner a alguien en paz con Dios. Porque ya no tenemos porque hay que me cae mal, ¿verdad? Que muchas veces cuando estábamos en el mundo, ¿sí? ¿No? ¿Verdad? Sí, yo era una persona que decía, me haces una. 3 te voy a hacer yo. Sí, ¿verdad? Pero gracias a la misericordia infinita de Dios, como dice aquí lo que estamos leyendo, Él vino a hacer, ¿verdad? ¿A hacer qué? Aquel sustituto, aquel que vio cómo nos iba a rescatar a cada uno de nosotros. Ya lo vamos a ver, tranquilo. Dice el último punto, 5, sino que el 5 sí tiene varias interrogantes. Pero el 5 lo vamos a dejar de tarea porque hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Porque si no estamos pasando de la clase. El número 5, yo iba a mandar de tarea ¿por quién murió Cristo? Era la tercera, yo quería terminar con la segunda, pero... ¿Esa es la tarea? ¿Por qué murió Cristo? No, va a ser el número 5, que viene a ser ¿por qué es un rescate o redención? Ajá. ¿Por qué es un rescate? Sí. O redención. Este punto 5 abarca varios ítems, pero abarca sobre el verdadero significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que hacer un resumen o investigación. Eso está en la página número 4 y va a abarcar, déjeme ver, yo le digo bien, solo en la página 4 y abarca la número 5, que ahí está 4 y 5, ¿verdad? Que hacer un resumen Es también. pequeñito, sí. Es un rescate de redención. Ahí tenemos los puntos según el Nuevo Testamento que viene a hablar sobre la redención. Sobre la redención. Y ustedes van a saber qué es una redención, ¿verdad? A través de los 5 puntos vamos a saber lo que es redención. El primer punto dice de la pena de la ley misma. Tenemos redención del pecado como poder en la vida del hombre, de Satanás y de toda maldad, incluyendo también nuestro presente cuerpo mortal. Para eso nos guiamos en los textos que están allí, textos bíblicos, ¿no?
Sobre eso van dando lectura allá y hacen el pequeño resumen. ¿Listo, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? Esta semana si llevan de las dos materias, llevan tareas. ¿Mande? Solo la página 4. Te indico, mi hermana, vea. La página 4, pero la 5 no es toda la página. Hasta aquí. Hasta aquí. Hermana Elizabeth. Sí, hasta aquí ve mi hermana. Porque el ítem 3 que dice ¿por quién murió Cristo? Eso ya lo vemos la otra semana. ¿Ya? En hojita también. ¿Alguna? En hojita no son. Sí, todo lo que nosotros, yo digo, lo que yo le mande, usted lo hace en hojita, ¿sí? Lo pasa, simplemente me lo entrega, pero yo sé que al pasarlo usted algo se le ha quedado. ¿Ya? ¿Listo, mi hermano? Dios me lo bendiga grandemente y tienen el receso en este momento, ¿ya? Tienen el receso en este momento. Una hora. A ustedes están dando